El presidente de la República, Luis Abinader, cumplió ayer con el mandato constitucional para rendir cuentas de su gestión durante el pasado año 2023. Durante cerca de 2 horas, el presidente resaltó el crecimiento económico, la disminución de la deuda según su criterio, el incremento de las reservas internacionales, la inversión en políticas públicas y, por supuesto, la llegada al país de los 10 millones de turistas en el año 2023. Para analizar un poquito más el discurso a profundidad, ver sus pros, sus contras, realmente qué le faltó, dónde realmente también se fue en elogios, para algunos poco sinceros en su discurso. Me place muchísimo conversar esta tarde con Rafael Sánchez Cárdenas, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el exministro de Salud Pública. Un placer, doctor, tenerlo acá. También Alexandra Sue, de la Dirección Política de Opción Democrática, y Raúl Hernández, de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y dedicarnos estos minutos. Bienvenidos. Comencemos por las damas, ¿no? Queridos caballeros Raúl y don Rafael. La opinión de Alexandra en torno a este discurso del presidente presidente Abinader. Creo que ya está frisada. Ah, está ahí. Sí, está un poco frisada su imagen. Creo que tengo la imagen frisada. Ya, bueno, pues vamos a reconstruir su imagen y le doy la palabra al doctor Rafael para hablar un poquito, Sánchez Cárdenas, del discurso del presidente. Incluso abordó el tema de salud pública, de las inversiones que ha hecho este gobierno, en su opinión, para comenzar por lo particular y después ir un poquito a lo general. Bueno, si empezamos por el tema de la salud, en sentido general debo decir primero que este es un discurso en gran medida muy parecido al del año pasado, con muchas promesas, pocas obras, un tremendo problema y conflicto metodológico en las comparaciones que trata de hacer y sobre todo una falta de proyección de una visión bastante clara en el plano de la salud. Y en salud, evidentemente que este gobierno se ha quemado. Empecemos porque decir y poner como indicadores los millones de consultas, de pruebas de laboratorio que se hicieron y de imágenes no es un indicador básico para decir el estado de salud de una población. El presidente debió comparar no 2020, sino 2019 con los resultados que él trató de presentar este año. Por ejemplo, el presidente en ausencias no habló del 911, absolutamente nada. Y sabemos la situación de crisis que tiene ese sistema tan popular, tan impactante en el bolsillo de la gente y en la calidad de la atención extrahospitalaria que teníamos. El presidente, en vez de decir que la mortalidad materna en el año 2019 era de 93 por 100.000 nacidos, se fue a el número de consulta y no dijo, según el boletín 51 de la Dirección de Epidemiología, porque no han cerrado todavía el año pasado, a 108 por 100.000, lo que significa que en su periodo de gobierno ha tenido o no ha vuelto al 19 y la ha mejorado todavía más. Todo lo contrario. El presidente no usó la tasa de mortalidad neonatal que la recibió en el 19, era de 12 y ahora está en el boletín 51, habla de 14. Sabemos los problemas que ha tenido las estadísticas de salud, porque tampoco el presidente habló de la salud colectiva de los dominicanos y del Ministerio de Salud Pública. 846% de incremento en el cólera de la República Dominicana, una epidemia del año pasado en el dengue con grandes cuestionamientos, algo que creo que en algún momento habrá que hacerle un monumento al boletín 39 de la Dirección de Epidemiología,
en que por primera vez en la historia de estas estadísticas, en vez de sumar, disminuyen los números en cualquiera de los reportes obligatorios con que se confecciona este boletín epidemiológico. No tuvimos un aumento de 116% en la incidencia del dengue. Tuvimos un aumento de un 78% en la leptospirosis. Y ya sabemos la mortalidad materna que la he mencionado. Aumento en difteria en un 20% y aumento en la tosferina en cerca de 60%. De manera que la salud colectiva aquí, y estamos hablando, hasta el tétanos aumentó cercano al 20% la mortalidad. De modo que en lo que es salud colectiva y los reportes obligatorios que conllevan a ese boletín, el gobierno sencillamente se quemó. Y si nos vamos a los anuncios que hizo, son más de promesas que obras cumplidas. 45 hospitales reconstruidos, equipados o mejorados. ¿Cómo se divide estos tres componentes en esos 45 hospitales? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las promesas que se hizo ante una huelga que se iba a hacer en el Gautier para equipamiento y mejora no se cumplió. Que los acuerdos con el Colegio Médico del Moscoso Puello para mejoría y equipamiento no se cumplieron. Y además de eso, y hay que ser justo en la valoración de esta parte del discurso, es verdad que el presidente anunció 2 millones de incremento en los subsidiados de SENASA. Eso es una continuidad de política porque todo lo anterior fue aportado por el gobierno de Danilo Medina y el PLD. Es verdad que el presidente lo que informó de que pasó de 1 millón a 2 millones la cobertura para catastrófica, lo cual es una continuidad de política positiva. Es verdad que se inauguró el hospital de Villahermosa y el de Verón, que lo dejamos en más de un 70% en el momento de salida del 20 y entrada del nuevo gobierno. Continuidad de política que es saludable. Debiera ser la norma en todos los gobiernos, esa continuidad. Ahora, doctor, escúcheme que le interrumpa. El presidente hizo referencia como un logro o como algo importante para su gestión, un hospital, si mal no recuerdo, oncológico para Barahona y también otro de especialidad o regional para ubicarlo también en la zona sur del país. ¿Qué sabe sobre esos proyectos que de alguna manera van a impactar mucho esa zona, quizás la más empobrecida de República Dominicana? Una promesa. Aquí tenemos que tener el tema de lo que es promesa, el tema de lo que son obras, lo que no habló el presidente, y lo otro, la ausencia de esa visión de la salud de un presidente que se quiere reelegir. Un materno infantil en Barahona, eso es una promesa de construcción. 8 centros oncológicos, esas son promesas de construcciones. 10 centros de diagnóstico son promesas de construcciones. 104 obras menores para habilitar hospitales, esas son promesas a cumplir. 3 hospitales de traumatología en Asua, Higüey y Sosúa, esas son promesas, no son obras, es promesa que el presidente hizo. Un hospital pediátrico para el sur, esa es una promesa que el presidente ha hecho. El CAI de Santo Domingo Este, esa es una promesa que el presidente ha hecho. 10 unidades de pie diabético, esas son promesas que el presidente ha hecho. Es decir, separemos todo ese cúmulo en esas 2 horas de discurso de promesas en salud, estoy mencionando, y súmele en agricultura, súmele en economía, súmele en turismo, etcétera, para que veamos el desglose, digamos, el sacado por parte del contenido del discurso. Esas fueron promesas. Bueno, volveré con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. La invitación ahora a don Raúl Hernández de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Su opinión sobre el discurso del presidente Luis Abinader. Tiene muteado su micrófono. Perdón, gracias. Ahora sí.
Gracias por la invitación, Roberto. Saludos al doctor Rafael Sánchez, a todo el equipo. También veo que hay otra invitada que no se ha podido conectar, de Opción Democrática, que es Alessandra Suez. Ahí está. Espero que ya pueda concluir el proceso. Un detalle, doctor. Usted hizo mención al tema de los reportes del COVID, toda la situación que sufrió República Dominicana, igual que el mundo. Y yo quiero llamarle la atención acerca de este tema de salud que brillantemente ha expuesto el doctor Cárdenas Cavada, en el sentido de que en un ámbito de transparencia que fue parte de la promesa del cambio de parte del PRM y del presidente candidato, hay una cosa que yo no sé, doctor, me ha llamado la atención, y es el tema relativo a la adquisición de millones y millones de vacunas que República Dominicana terminó, Cavada, donando a países, por ejemplo, en Centroamérica, porque compraron tantas que se vieron en una situación de urgencia, porque si no, el vencimiento iban a dañarse, y optaron por esa salida. Todo eso es para mí evidencia un problema de gestión de parte del gobierno. No se planificó adecuadamente y el gobierno nunca ha dicho esta boca mía. Doctor, no sé si usted, como fue ministro de Salud, ha recibido, Cavada, algún tipo de información de cuál fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó en ese sentido. En lo que tiene que ver con la afiliación al régimen subsidiado, Cavada, también el doctor hizo referencia a esto. Ciertamente ustedes saben que los despedidos en la nómina pública pasaron todos de manera automática al subsidiado, y hay que decirlo con propiedad, no solamente, doctor, en la gestión de Danilo, cuando hablamos de la gestión del PLD, hay que mencionar necesariamente a Leonel Fernández, que fue que le correspondió sentar las bases de lo que es SENASA, de todo lo que se hizo en términos de transformación del marco jurídico del sector salud. Y quiero agregar un elemento acerca de lo que también se ha dicho aquí en el tema de salud, y es, Cavada, señores, como un gobierno, por ejemplo, en el año 2023, vemos la ejecución presupuestaria y el gobierno gastó 72.114.9 millones, Cavada, en gastos corrientes, y apenas 1.518 millones de pesos en gasto de capital. Entonces, tal como dice, ahí suscribo las palabras del doctor Cárdenas, en el sentido de que la inversión pública se ha quedado limitada. Él está hablando del sector salud, pero eso trasciende ese sector. Estamos hablando en sentido general, que este ha sido un gobierno caracterizado, Cavada, por una baja inversión en lo que tiene que ver con el gasto de capital. Son los números lo que hablan, no es Raúl Hernández, yo no estoy inventando nada, los números están ahí. Ahora quiero señalar lo siguiente: el presidente de la República, Cavada, le dijo al país que la deuda externa disminuyó en un 2%, comparando su relación con el Producto Interno Bruto en 2020 a 2023. Y yo creo que es un acto realmente muy penoso de parte del presidente, un ejercicio muy penoso, porque al presidente se le olvida lo que tiene que ver con el gasto, por ejemplo, lo que tiene que pagar en intereses de la deuda el gobierno dominicano. Y yo quiero decirle, Cavada, que tanto usted como Cárdenas, como nuestra invitada de Son Democrática, Alessandra, yo, y todos los que nacen hoy, doctor Cárdenas, y los que van a nacer mañana, todos debemos casi 500.000 pesos, Cavada. ¿Por qué razón decimos esto? Porque de acuerdo al CRES, en la deuda dominicana está establecido per cápita, el monto ha sido tan elevado, y este gobierno ha adquirido en deuda 26.000 millones de dólares, que nosotros tenemos ya una deuda debajo del bolsillo. Y para que la gente entienda lo que estamos hablando, Cavada, usted se va a sorprender con este dato. Miren, señores, el pago diario del servicio de la deuda externa, Roberto Cavada, son 1.455.9 millones de pesos, Alessandra, doctor Sánchez, que tiene que erogar el gobierno para el pago de intereses de deuda. Entonces, solo de intereses, no de capital. No, solo de intereses, 1.455.9 millones diarios, Roberto.